Hola amigos. La guerra ha entrado en su fase decisiva, y como siempre la OTAN, en vez de intentar que todo pare lo antes posible, solo da pasos en la dirección contraria. Esta vez el paso ha sido una gran zancada hacia la guerra nuclear. Porque Inglaterra ha dicho que entrega los tanques a Ucrania con munición de uranio, algo a lo que el propio Putin ha contestado que tendría respuesta. Por no hablar que el presidente de la Duma rusa ha dicho que la OTAN ya no está haciendo la guerra hasta el último ucraniano, sino hasta el último europeo. La cosa está muy jodida, tanto que hasta Croacia ha comenzado la movilización de soldados, y por su parte Estados Unidos rápidamente se ha desmarcado y ha dicho que ellos no llevarán munición de uranio a Ucrania. Que la guerra ha pasado a una fase decisiva se ve con claridad. Ayer Rusia atacó de nuevo un centro de toma de decisiones, y la OTAN respondió con un ataque con drones acuáticos contra la base de la flota rusa en Sebastopol. Así lo anunció el gobernador de la ciudad Mikhail Razvozhaev. Los buques de guerra y el personal no resultaron heridos, dijo la administración de la ciudad, que dijo que destruyó 3 drones de superficie que intentaron penetrar en la bahía de Sebastopol. Por su parte Rusia atacó el cuartel general de la Brigada de Asalto de Montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Volnyansk. Al parecer, el ataque alcanzó el cuartel general de la Brigada de Asalto de Montaña 128, de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Aunque según Vladimir Rogov, el ataque también podría haber estado dirigido contra unidades de defensa aérea también estacionadas en el territorio de Volnyansk. Según información preliminar, la explosión que se escuchó en Volnyansk, el suburbio más cercano del centro regional, es en esta pequeña ciudad, donde se encuentra el puesto de mando de la Brigada de Asalto de Montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y la Unidad de Defensa Aérea del régimen de Zelensky. Todavía no hay declaraciones oficiales de Kiev con respecto a la explosión ocurrida en Volnyansk. Sin embargo, llama la atención que es la Brigada de Asalto de Montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania la que está involucrada en los últimos contraataques del ejército ucraniano en el distrito de Pologovsky, de la región de Zaporozhye. Pero todo esto queda pequeño ante el paso que ha dado Gran Bretaña, que está preparando un movimiento que pondrá patas arriba el conflicto en Ucrania, ya que los patrocinadores británicos del conflicto armado ucraniano cruzarán otra línea roja. Estamos hablando de aviones para suministrar un nuevo paquete especial de asistencia militar al régimen de Kiev. Este paquete es especial, debido a que, según la viceministra de Defensa de Gran Bretaña, Annabelle Goldie, contendrá municiones con uranio empobrecido. Tenemos la intención de transferir municiones de uranio empobrecido a Ucrania, dijo Goldie. Dicha munición en los países de la OTAN generalmente se utiliza por tripulaciones de tanques, y también puede ser utilizada por artillería y aviones para penetrar armaduras y destruir puntos fortificados. Las tropas de la OTAN ya han utilizado munición de uranio empobrecido. Goldie expresó esto cuando estos días, el mundo recuerda la trágica fecha asociada con el 20 aniversario de la invasión estadounidense de Irak, donde las tropas estadounidenses y británicas utilizaron activamente proyectiles con uranio empobrecido. Además, los estadounidenses y otras tropas de la OTAN utilizaron munición de uranio empobrecido en el bombardeo de Yugoslavia. Se han presentado docenas de demandas contra los Estados Unidos por el uso de estas armas, la inhalación de polvo después del uso de las cuales causan daños severos al cuerpo. Washington hizo todo lo posible para declarar que el uranio empobrecido no causa ningún problema de salud después de su uso, aunque los hechos reales digan lo contrario. Como resultado, ni un solo político o militar de alto rango de los países de la OTAN, que autorizó el uso de municiones con dicho uranio, terminó en el banquillo. Por supuesto, la Corte Penal Internacional también guarda silencio sobre este asunto, cuyo poder judicial títere ha gastado más de $1.000 millones durante los años de su trabajo. En litigios en todo tipo de casos contra aquellos cuyos hechos son quizás una centésima, o una milésima parte de lo que lo han hecho políticos y generales de países de la OTAN. Vladimir Putin no ha tardado en responder en plena visita de Xi Jinping. Ha dicho Putin que Rusia se verá obligada a responder, si el Reino Unido suministra municiones de uranio empobrecido a Ucrania. Declaró este martes el presidente de Rusia Vladimir Putin,
durante la declaración conjunta con su homólogo chino Xi Jinping. En referencia a la reciente afirmación de la viceministra de Defensa británica, Annabel Goldie, de que su país enviará al régimen de Kiev munición que incluye proyectiles perforantes que contienen uranio empobrecido, Putin dijo: parece que Occidente ha decidido luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, no con palabras, sino con hechos. En este sentido, me gustaría señalar que, si todo esto sucede, Rusia tendrá que reaccionar. Teniendo en cuenta que el Occidente colectivo ya está empezando a utilizar armas con un componente nuclear, dijo el líder ruso. No hay que devanarse mucho los sesos para interpretar las palabras de Putin, porque son claras, y dicen que esto abrirá las manos de Rusia para utilizar armas nucleares. Acto seguido, el Ministerio de Defensa británico reaccionó a las críticas de la Federación Rusa por la decisión de proporcionar a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido. La declaración, citada por Sky News, afirma que la parte rusa ha estado desinformando deliberadamente sobre este tema. Este es un componente estándar que no tiene nada que ver con armas o capacidades nucleares. Rusia lo sabe, pero deliberadamente trata de desinformar. Agregando que el ejército británico ha estado usando este material en sus proyectiles durante décadas, ya que los proyectiles en sí mismos son muy efectivos para destruir tanques modernos y vehículos blindados. Amigos, si esto no es una escalada sin precedentes del conflicto, que alguien me lo diga. El uranio natural se compone de isótopos, principalmente del U-238 y una pequeña proporción del isótopo U-235, que es extremadamente radioactivo y fisionable de manera natural. En el proceso de enriquecimiento para la creación de combustible nuclear, o bombas nucleares se produce, como subproducto, gran cantidad del U-238 empobrecido con mucho menos U-235. El uranio empobrecido contiene solo alrededor de un 0,3% de U-235, por lo que las armas con este contenido no están prohibidas. Al mismo tiempo, los detractores de este tipo de armas instan a prohibirlas mediante las convenciones internacionales, argumentando que tiene efectos negativos para el medio ambiente, además de provocar enfermedades graves como el cáncer. El primer país en utilizar municiones de uranio empobrecido fue la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente Estados Unidos y la OTAN las usaron durante sus invasiones en el extranjero y bombardeos contra los civiles. El 24 de marzo de 1999, el bloque militar intervino en el conflicto relacionado con la independencia de Kosovo y lanzó 2.300 misiles sobre la antigua Yugoslavia sin contar con la aprobación de las Naciones Unidas. Según Stan Aleksic, director del grupo de abogados serbios que en 2017 intentó llevar a los tribunales a la OTAN por sus acciones. Durante esos bombardeos la alianza lanzó entre 10 y 15 toneladas del uranio empobrecido, que provocaron un desastre ambiental y multiplicaron por 5 los casos de enfermedades oncológicas. Dicha ofensiva se cobró la vida de centenares de civiles y destruyó una parte considerable de las infraestructuras del país. Durante la Guerra del Golfo en 1991 y la invasión de Irak en 2003, las fuerzas de la coalición utilizaron miles de cartuchos de uranio empobrecido, provocando entonces una gran indignación entre las comunidades locales, que denunciaron que este material tóxico multiplicó los casos de cáncer y los defectos de nacimiento. Además, científicos de Libia descubrieron que la OTAN había utilizado este tipo de armas cuando bombardeó ese país norteafricano en 2011. Como indican los altos niveles de radiación que han detectado en un cuartel general del ejército libio que atacaron. A finales de 2015, el ejército estadounidense también disparó miles de proyectiles de munición con uranio empobrecido en Siria. Y aunque el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, lo ha intentado suavizar diciendo que Estados Unidos no las llevará a Ucrania, la respuesta fue muy ambigua, porque empleó la frase, que yo sepa, no, respondiendo a la pregunta correspondiente de un periodista. Con la particularidad, ¿de qué se puede creer uno, del imperio de las mentiras? No pueden contener su odio a Rusia y China, y por ejemplo el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken insta a que el mundo no se deje engañar por cualquier iniciativa de paz que promuevan Rusia y China. Muchos se pueden hacer la pregunta que nadie se quiere hacer:
¿A qué es debido que la OTAN busque tan desesperadamente una guerra nuclear? La situación es grave, y por eso tiene que haber un motivo. Y es aquí donde todos dirigen las miradas hacia la economía de Estados Unidos, que a decir de algunos entendidos, podría colapsar este verano. Al tiempo que nadie puede prever lo que ocurrirá en el imperio si Donald Trump es detenido, ya que ha hecho un llamamiento al levantamiento si esto ocurre. Y si esto ocurre, todos dan por hecho que California se escindiría de la Unión. Algo que nadie duda es que bastantes estados les seguirían. Sobre si la economía de los Estados Unidos puede colapsar en un futuro muy cercano, dichos hallazgos fueron presentados por el ex miembro del personal del Congreso de Estados Unidos, Brandon Weichert. Según parece, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quiere mantener conversaciones urgentes con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para acordar los detalles de un acuerdo para evitar un incumplimiento de los Estados Unidos. El hecho es que Estados Unidos ha tocado techo en su deuda nacional, y si los políticos no se ponen de acuerdo para subirla, tendrán que declarar un default. Según Brandon Weichert, la situación de la deuda pública se está volviendo cada vez más peligrosa para Estados Unidos, y la economía del país puede colapsar en un futuro cercano. Así lo informa la publicación 1945. ¿Por qué la economía estadounidense podría colapsar este verano? Se pregunta el experto de la edición americana de 1945. Biden y sus compinches del Partido Demócrata planean aprobar un proyecto de ley de presupuesto de $6,8 billones de aumento para 2024. Un gasto tan grande conducirá a un aumento significativo de la ya enorme deuda nacional de Estados Unidos. McCarthy quiere reunirse con el presidente estadounidense y discutir con él la posibilidad de adoptar un presupuesto más equilibrado, así como reducir la carga de la deuda y crear una economía más estable y libre. Brandon Weichert señaló que hay un problema con las negociaciones entre Biden y McCarthy. Ambos son solo líderes nominales de sus partidos, pero no tienen suficiente poder e influencia para acordar una solución que convenga a todos. Además, hay personas en ambos partidos que están interesadas en un default de Estados Unidos. Esto les permitirá culpar a sus rivales políticos por el fracaso. Como resultado, existe una alta probabilidad de que las partes no puedan tomar al menos alguna decisión sobre la deuda pública. Las consecuencias de tal escenario serían muy graves. Estados Unidos no solo dejará de pagar su deuda por primera vez, lo cual es vergonzoso en sí mismo, sino que también sufrirá una devaluación masiva del dólar estadounidense. Las tasas de interés se dispararán por encima del nivel estratosférico en el que ya están, afirmó el experto. Los programas sociales de los que dependen muchos estadounidenses dejarán de funcionar, y la mayoría de los grandes fondos de pensiones se destruirán debido al incumplimiento. Esto significa que millones de personas en los Estados Unidos perderán la mayor parte de sus ahorros para la jubilación, y todo esto puede suceder en el verano. Una vez leídas estas alucinantes previsiones, ¿cuál creemos que será la salida más fácil para los políticos del capitalismo? Eso ya lo digo yo, la guerra. Porque parece que además está en la mente de todos. Atentos a esta entrevista y a las curiosas declaraciones que hizo el periodista y escritor estadounidense Glenn Greenwald en la televisión con el periodista Tucker Carlson. Glenn Greenwald dijo que desde el principio quedó claro que Estados Unidos quería continuar con esta guerra y quiere que continúe el mayor tiempo posible, porque no está interesado en proteger a Ucrania. En cambio, quieren sacrificar Ucrania, destruir Ucrania, para promover lo que ven como los intereses políticos de los Estados Unidos, y los intereses geopolíticos de debilitar a Rusia. La mentira acaba de ser expuesta. Si escuchas lo que dijo John Kirby, se le preguntó si los ucranianos estaban listos para un alto el fuego, y dijo que no solo no quieren, sino que no lo permitiremos. Reconociendo esencialmente, lo que ha sido obvio durante mucho tiempo, y es, que el país que financia la guerra, proporciona las armas para la guerra, es Estados Unidos. Y será Estados Unidos quien determina si la guerra terminará y cuándo, y obviamente no queremos que esta guerra termine. Y punto. Los ucranianos no quieren que esta guerra continúe. Zelensky no utiliza un ejército de voluntarios, utiliza un ejército de reclutas.
hace un llamado a estas personas que no quieren pelear, y repetidamente en los últimos 4 meses ha endurecido las penas 3 veces por deserción. O para las personas que se rebelan contra esta guerra, porque los ucranianos saben que están siendo utilizados como carne de cañón, en beneficio de otras personas en todo el mundo. Así terminó Glenn Greenwald. Y como he dicho al principio del vídeo, ¿cómo estarán las cosas para que un pequeño país como Croacia, que ni pincha ni corta en estos asuntos? Los residentes de Croacia están asustados por la convocatoria masiva de reservistas a las oficinas de registro y alistamiento militar. Los domicilios de más de 10.000 reservistas croatas recibieron llamadas a las oficinas de registro y alistamiento militar para recibir nuevas órdenes de movilización. El Ministerio de Defensa de Croacia dice que no hay nada inusual. Los activistas de derechos humanos están instruyendo a los croatas sobre cómo rechazar la movilización debido a sus creencias, informa un corresponsal de Politnavigator. Más de 10.000 reservistas croatas recibieron llamadas de las oficinas de alistamiento y registro militar en sus domicilios. Las llamadas recibidas han alarmado a algunos ciudadanos, dadas las circunstancias inciertas durante la guerra en Europa. La Constitución, la Ley de Servicio Civil y la Ley de Defensa de la República de Croacia garantizan el derecho a oponerse al servicio militar debido a opiniones, escribe Dnevnik.hr. Según el Ministerio de Defensa de Croacia, las llamadas individuales se envían solo a reservistas clasificados, soldados, suboficiales y oficiales. Hablamos de personas menores de 55 años que hayan cumplido el servicio militar obligatorio, o entrenamiento militar voluntario, o que hayan estado en el servicio militar activo y hayan recibido una especialidad de registro militar. Se llama a los reservistas a los departamentos regionales de defensa para que se familiaricen con el cronograma de reclutamiento de unidades de defensa de las Fuerzas Armadas de Croacia. La mayoría de ellos están a disposición de dichas unidades, pero no recibieron nuevas órdenes durante 2020, 2021 y 2022 debido a la pandemia de COVID-19, dijo el Ministerio de Defensa en respuesta a una solicitud del Dnevnik.hr. Esto parece una escapatoria ya que la mayoría de las restricciones epidémicas se levantaron en Croacia en 2021. Así, estamos hablando de prepararnos para un aumento del personal de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, la publicación señala que las personas que, debido a sus convicciones religiosas o morales, no están preparadas para participar en el desempeño de funciones militares en el ejército croata, pueden rechazar el servicio militar por motivos de conciencia, y el procedimiento para tal negativa se explica detalladamente en la página web del Centro de Estudios de la Paz. Aquellos que hicieron servicio alternativo, y haya presentado previamente una objeción de conciencia al servicio militar, son los denominados reservistas civiles, y están obligados a responder únicamente a las llamadas del Servicio de Protección Civil, que no está bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa. Si el Ministerio de Defensa los llama a la presentación de una orden de movilización o al entrenamiento militar como reservista civil, estamos hablando de una grave violación de la ley, advierte el Centro de Estudios de la Paz. Por su parte, el presidente croata, Zoran Milanović, dijo que Washington y la OTAN, con la ayuda de Ucrania, están librando una guerra de poder contra Rusia, y que las sanciones no resolverán el problema. Y digo yo, si esto no es una declaración de que ya estamos toda la Unión Europea en guerra total contra Rusia, ¿qué lo es entonces? Así que repetiré una vez más a modo de letanía, la pregunta, ¿queda algún resquicio para la paz? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.